la derivada, ¿no? La derivada de la función vectorial en t sub 1 es igual a 0. Digamos, entre comillas, voy a decirlo así. Viene a ser el vector nulo, que no me da la dirección. En cambio, aquí les menciona que la dirección de la curva, y miren, los está especificando en un punto no singular, o sea que su derivada en esos puntos no va a ser 0. ¿Sí? En un punto no singular es la del vector tangente. Por ejemplo, tengo la curva. Si yo quiero, miren, la dirección de la curva en ese punto, de entrada no tiene que ser un punto no singular. Y al hacer eso, es lo que es el vector tangente. ¿Sí? Y para cada punto se tiene su vector tangente. ¿Sí? Más adelante vamos a ir viendo también cómo controlamos esa situación. ¿Sí? Y por último, una función vectorial con la que estamos trabajando. Bueno, en este caso también con el vector posición, ¿no es cierto? Voy a colocar esta palabrita, que en algún momento, si bien aparece en la práctica o en algún texto, nos va a ayudar. Suave. ¿Sí? Una función vectorial suave, coma, es una función vectorial que tiene una derivada continua. Entre paréntesis, no tiene puntos singulares. ¿Sí? A eso lo vamos a denominar. ¿Qué quiere decir? Que no puede haber una quebrada si quiere. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Voy a hacer otro dibujito. Curva suave. Una idea, ¿no? Ideas. Ya ustedes han visto esto, ¿no? O algo parecido. Aquí vamos a colocar algunos puntitos. Aquí también. Acá. ¿Sí? Hay algo de problemas. Nos decía una función vectorial es una función vectorial que no tiene derivada continua. O que tiene una derivada continua. ¿Sí? Y no tiene puntos singulares. Este de acá no es su derivada, ¿sí? No es continua, justo en este punto. ¿Sí? Ustedes conocen la función valor absoluto. La función valor absoluto es continua. ¿Sí? Desde menos infinito a infinito. Al derivar, dependiendo del texto que manejaba, les decían x sobre el valor absoluto de x o valor absoluto de x sobre x.
había una división abajo, si quieren, X. Y eso no era diferenciable, no era continua en ese punto. Entonces aquí lo mismo ocurre algo, si quieren. ¿Sí? Eso por un lado. A esto se refiere la, la función vectorial suave, si quieren. ¿Sí? Es una función vectorial que, no tiene que tiene una derivada continua. Ahí tenemos un problema, ¿sí? En ese puntito donde colocar los dos signos. Pero no solamente eso, sino también donde tiene que ser, va a ser suave donde no tiene puntos singulares. ¿Dónde tiene puntos singulares? Cuando la derivada es para un punto de un t sub i igual a 0. ¿Sí? Tal vez sería bueno marcar esa. Creo que aquí es t igual a 0. O la derivada. Y aquí más o menos aquí cerca. ¿Sí? Que ninguno de los amarillitos que marca. ¿Sí? O sea, en un momento vamos a ir viendo esos puntos singulares, a qué se refiere, o qué consecuencias nos puede traer. ¿Sí? Pero son algo para poder ir teniendo en cuenta qué es lo que vamos a, o de dónde y de qué tenemos que tenernos cuidado al momento de estar trabajando con estas curvas. ¿Sí? Eso es lo, de manera inicial, lo que hay que tener y lo que hay que conocer. ¿Sí? Bien. No sé si sería bueno mencionar a la recta, porque ya ustedes lo conocen de cálculo 2 en su forma vectorial, entonces no creo que sea necesario, ¿no es cierto? Ya ustedes tienen lo que es la recta, ¿sí? Lo que sí ahora me interesa es conocer lo que es la longitud de arco. Ya con estas herramientas podemos ver lo que es la longitud de arco. Generalmente se simboliza como S de t. ¿Sí? Porque todo va a estar en función de t, si quieren. ¿Cómo? La longitud de arco es una función de la variable escalar t. Es una función de la variable escalar t. De la variable escalar t. ¿Sí? Eso se tiene. En algunas situaciones, tal vez este S de t lo van a nombrar como L, pero en un momento se los voy a mostrar cuál es la diferencia. Aquí va a ser una función vectorial perdón, una función de variable escalar t. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que va a ser S de t igual. Miren la forma como va a estar definido. Va a ser la integral de un punto A, si quieren, a t. Norma de la función de la derivada de la función vectorial de la variable escalar t. Eso hay que sacar su norma y luego hay que integrar. Y va a estar en función de t. ¿Sí? Esto es lo que se conoce como longitud de arco, lo que en el fondo
Ustedes saben los conceptos de la integral. Lo que está haciendo es calcular, ¿no es cierto? Esas longitudes, si lo quieren ver de esa manera. Concepto de cálculo 1. Cada vez, lo voy a segmentar. Se puede hacer particiones más pequeñas. Y miren, ya casi se está acercando a la curva. Estoy agarrando yo puntos medios, ¿no? Es alguna variante si quieren. Sí, y es casi la curva. Entonces, ustedes conocen de cálculo 1 lo que hacían, ¿no? En integrales para calcular áreas. Hacían particiones, hacían ya sea rectángulos, trapecios, de manera más pequeña, ¿no es cierto? Y lo que hacían era tender al límite cuando tiende a cero, entonces se cubría todo lo que era el área bajo la curva, ¿no? Acá lo mismo, cada vez se hace particiones más pequeñas y lo que al final encontramos es lo que es la longitud de arco. ¿Sí? Esta longitud de arco, ustedes lo pueden calcular de esa manera. A veces suele ser un poco más complicado, digamos, porque si ustedes se ven, es una norma, y al sacar la norma, ustedes van a tener la raíz cuadrada, ¿no? Entonces, con seguridad que en algún momento va a aparecer lo que son, tal vez, integración por fracciones, o perdón, por sustitución trigonométrica y todo aquello, ¿no? Más allá de todo eso, que ya vendría a ser la habilidad que cada uno tiene, nosotros la forma de poder calcular la longitud de arco se tiene esa relación. ¿Sí? Tenemos ello, vamos a trabajar mediante esa situación, pero hay una correspondencia, si quieren, para algunos casos donde esto se suele ser un poco más complicado, ¿sí? Pero eso luego lo vamos a ir hablando cuando hagamos algunos ejercicios y de esa manera poder comprender, ¿sí? Con esta longitud de arco que lo estoy definiendo como SDT, ¿sí? Me va a ayudar a mí a ver las diferentes características que nos está faltando, ¿sí? Lo quiero dejar ahí porque es algo más fuerte. Ya ustedes deben recordar, tal vez los que ya han visto en calculador, lo que es el triedro móvil, ¿no es cierto? La tangente, la normal, la binormal. Si bien se puede hallar de cierta manera, a veces es mucho más conveniente trabajar con esta definición de longitud de arco. Suele ser más interesante, suele ser tal vez más amigable, pero aparte de ser amigable y todo aquello, necesitamos, si ustedes quieren, en el fondo, poder representar esta integral, o sea, en otras palabras, resolverla y tener la función que depende de t, en este caso, s de t. ¿Sí? Lo que viene lo vamos a complementar con la parte de los ejercicios, los ejemplos, ¿sí? Entonces, funciones, diferenciación vectorial. Hemos comenzado con funciones vectoriales de una variable real, en este caso t. Se ha definido con vector posición al igualar las componentes en lo que es la definición de curva. De alguna manera está casado con esta longitud de arco, que viene a ser, si quieren, desde un valor a otro valor que nos van a poder otorgar, va a ser la longitud de ese pedazo, si se quiere llamar el término, de la curva. ¿Sí? Entonces, eso se tiene de manera inicial. No debemos dejar escapar, porque estamos viendo
el tema de diferenciación vectorial. Hasta acá, si quieren, sigue siendo algún no recordatorio, sino es una base fundamental que viene a ser lo que es, al introducir componente a componente, viene a ser conceptos de cálculo 1. Ya en cálculo 2 ustedes han visto funciones en varias variables. Entonces vamos a hablar un poco con relación a esas funciones vectoriales de más de una variable, ¿sí? Entonces voy a colocar funciones vectoriales. Ya hay ventas, ¿no? De más de una variable. ¿Qué quiere decir? Que ahora aquí nosotros vamos a tener, ¿sí? Sea f, una función vectorial generalmente utilizan las letras U y B. Generalmente, si quieren pueden colocar T sub 1, T sub 2, no hay ningún problema. Yo voy a colocar lo que es más clásico, U y B. Que asigna a cada punto U y B un único vector. ¿Sí? Dibujo para que se entienda un poco mejor. Ahí está ese punto. U y B voy a colocar con tal vez algo de abuso de notación, que le asigna un único vector. Vamos a trabajar en el espacio. Inicialmente tenemos eso. ¿Sí? Y en algún momentito vamos a ver, pero ¿y qué con eso? ¿Sí? Esto lo voy a hacer de color amarillo más bien. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo estas funciones vectoriales de más de una variable. ¿Sí? No solamente podemos trabajar de 2 a 3, si quieren, podemos trabajar de 3 a 3, de 3 a 4. Ya vienen a ser esas funciones de varias variables que en algún momento también lo han debido definir en cálculo 2. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una función vectorial de dos variables, U y B, que estamos utilizando, esto puede ser igual a una función f sub 1, que depende de U y B, por el vector unitario I, más una función f sub 2, que depende de U y B, vector unitario J, más f sub 3, UB, por el vector unitario K. ¿Sí? Estos f sub I
son funciones escalares. ¿Qué quiere decir? Lo que el resultado me da al aplicar es un número, ¿no es cierto? Son funciones escalares de U y B. Se denominan componentes de la función vectorial que depende de U y B. Y listo. Eso se tiene inicialmente. Ya les dije, se puede extender a R3, R4, a lo que ustedes gustan. No hay ningún problema. ¿Sí? Bien. ¿Qué han hecho en cálculo 2? Tenían una función de varias variables y lo que ha aparecido eran las derivadas parciales. ¿Sí? De funciones vectoriales de más de una variable. Vamos a tratar de utilizar la misma notación que ustedes conocen, la derivada parcial de la función vectorial respecto a la variable u. Va a ser igual al límite, cuando h tiende a 0, de la función vectorial. Vamos a hacer variar u y b se mantiene fijo. Menos u y b. Sobre h. Ese viene a ser la derivada parcial de la función vectorial respecto a u. De manera análoga, se tiene la derivada de la función vectorial respecto a b va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. Ahora lo que se mantiene fijo es u y se va variando b sobre h. ¿Sí? Definición que seguramente ustedes lo conocen bastante bien y lo pueden ir trabajando sin ningún problema. Tal vez para facilitarnos el trabajo, la anotación, si gustan así, no es obligatorio, podemos decir, como han aprendido tal vez en cálculo 1, ¿no? Perdón, en cálculo 2, colocar el u como subíndice, que significa la derivada, ¿no? Y en este otro, colocar b. Si gustan, pueden manejar esa notación. No hay ningún problema. Con ello, viene juntito lo que son las derivadas parciales de orden superior. ¿Sí? Denme un momentito, por favor. Bien, continuemos entonces. Entonces, estas derivadas parciales de funciones vectoriales de orden superior también tienen la misma característica, ¿no? La forma de notar, si quieren. Podemos trabajar de esta manera, u, segunda derivada, o que es lo mismo que la derivada de la función vectorial respecto a u 2 veces.
¿sí? Y eso no es más que la derivada de la función vectorial respecto a U y lo vuelvo a derivar. Es la notación, si quieren, ¿sí? Solamente que en esta notación hay que tener un poco de cuidado, porque yo escribo de esta manera, U y B, es cruzado, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que yo debo derivar primero respecto a U y luego respecto a B. ¿Qué quiere decir? Que yo derivo la función vectorial respecto a U y el resultado derivo respecto a B. ¿Sí? Y miren eso. Uno va de derecha a izquierda y el otro de izquierda a derecha. ¿Sí? Eso es simplemente la notación, si se quiere manejar estas derivadas parciales, que también ustedes ya lo conocen, de cálculo. Lo que sí importa y lo que va a ser interesante va a ser ahora las propiedades que se tienen. Hemos mencionado propiedades también para los otros, ¿no es cierto? Donde había, ¿qué teníamos entre vectores? Teníamos suma, resta, la multiplicación de un escalar eh, por un vector, el producto escalar y el producto vectorial. Entonces acá van a aparecer lo mismo, ¿sí? Entonces sean f, g, funciones vectoriales. ¿Sí? Mínimamente que tienen v, ¿no es cierto? Pueden tener otros más. Y vamos a seguir manejando esa phi, una función escalar. Coma. F, G y phi diferenciables. De U y B. ¿Cómo? Entonces, ¿sí? Miren, aparte de tener las funciones vectoriales y una función escalar para ver estas propiedades, ambas, tanto la función escalar como las funciones vectoriales o funciones escalares y funciones vectoriales deben tener o deben depender de U y B, ¿sí? Para poderlas realizar. Aparte de ello, hay que tener tal vez alguna situación más compleja, pero con ciertos cuidados, ¿sí? En un momento vamos a ir viendo esa situación. Bien, entonces comencemos. Uno, lo que conocemos, ¿no? La derivada parcial respecto a U de la suma de funciones vectoriales. Esa es operación que conocemos, ¿sí? Entonces, se tiene que tener esa situación. Igual, simplemente así, ¿no? La forma de notación que estábamos trabajando. Nada más, que puede ser más sencillo si quieren, ¿sí? Voy a habilitar más hojitas. Bien. 2. Derivada respecto a U de qué? De la función escalar y A y F.
¿Cómo se realiza? La derivada del primero sin derivar el segundo más sin derivar el primero y derivada del segundo. Nada complicado, si ustedes ven. Con la otra variable también se puede realizar, no se olviden. Tenemos el producto escalar. Lo que me tiene que dar es un escalar. Derivada del primero por sin derivar el segundo, más sin derivar el primero, derivada del segundo. Listo, así de fácil. Y por último, del producto vectorial. Derivada del primero, producto vectorial sin derivar el segundo, más sin derivar el primero, producto vectorial derivada del segundo. Y listo. No se olviden, debemos mantener, si quieren, ese orden, en especial este último, ¿sí? Estos. Cuidado que estén cambiando primero G, luego F de U, ¿no es cierto? O primero G de U, luego F, ¿sí? Ustedes saben que el producto vectorial no es conmutativo, ¿sí? Entonces, simplemente tener un poco de cuidado de estas propiedades, si se quiere llamar así, de esta última parte, donde se tiene este producto vectorial. Porque luego no va a haber mucho problema, si quieren, ¿sí? Bien, como les decía, hemos empezado a definir lo que son estas funciones vectoriales de más de una variable. Se ha dado las propiedades como lo hemos hecho las de primera, ¿no es cierto? Y que estaban casados con curvas. Acá, toda esta situación va a estar casado con superficies. Pero para ello necesitamos nosotros tener o conocer, si quieren, lo que ya habíamos visto, que era R de T, X de T, Y, más Y de T, J, más Z de T, K. Que si quieren, representaban, ¿no es cierto?, en el espacio, curvas. Esto representaba, si quieren, curvas. Se tenía la representación paramétrica, ¿no es cierto? X igual a X de T, Y igual a DT de T. Yo también lo puedo anotar. ¿Sí? Era la representación paramétrica de las curvas en el espacio. Lo que nosotros aquí ahora vamos a ver es lo que es las superficies se describen por ecuaciones paramétricas. Coma, es decir,
X igual a X que depende de U y B, punto y coma, Y igual a Y que depende de U y B, punto y coma, Z igual a Z que depende de U y B. Donde U y B, parámetros. Y al igual cuando estábamos viendo hace un momento las derivadas, ¿sí? Si ustedes colocan, perdón, las derivadas parciales, si ustedes colocan a una de las variables fija, entonces solamente varía uno, ¿no es cierto? Eso es lo que conocen desde cálculo 2. Acá también puede ocurrir lo mismo y lo que va a describir, ¿sí? Va a ser una curva, ¿sí? Ya no la superficie. ¿Sí? Ustedes mantienen algo fijo, ¿sí? Pero no hay ningún problema si quieren de esa situación, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que se tiene? Voy a hacer el dibujo. Con color amarillo. Voy a tratar de doblar algo, ¿sí? Algo así más. Aunque no me está gustando. Listo. Más o menos. Voy a tratar de segmentarlo, ¿sí? No está saliendo bien como quiero. De algo así. Y al otro lado también. Listo. Es como una malla, si quieren. Les decía, si ustedes mantienen una de las variables constante, lo que van a obtener es una curva. Imaginémonos esta. ¿Sí? O la otra variable, tendríamos otra curva. ¿Sí? A eso se hace referencia cuando uno es constante y todo aquello. En cualquiera de los puntos, ¿sí? Y en este caso vamos a hacerlo justo en donde estamos trabajando, ¿sí? También existe o va a haber vectorcitos. Un poco para mantener la dirección voy a hacerlo este otro costado. Y de ahí viene, ¿no? El concepto de tangente a la superficie, el plano tangente y todo aquello. Esta situación, ¿sí? Como les decía, va a existir ese vector posición que también en la curva existía y va a estar relacionado con estas ecuaciones paramétricas que he colocado a la parte superior en la pizarra. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tener, ¿sí? R, que depende de U y B,
Y van a ser justamente estas funciones paramétricas que dependen de U y B. Vector unitario I más Y, U y B. Vector unitario J más Z, U y B. Vector unitario K. ¿Sí? Entonces van a ser, como les decía, el vector posición R, que va a generar lo que es la superficie S, y lo vamos a denominar de esa manera. ¿Qué quiere decir? Si R, no, sino, sí, está bien, si R no, lo voy a colocar un punto en el espacio. Si un punto en el espacio nos puede ver confusión. Si un punto en el espacio terminal, ¿no es cierto? Ustedes ya saben que se tiene un vector, punto inicial, punto terminal, ¿no es cierto? Eso se refiere. Si un punto en el espacio, si un punto, no, está mal redactado. Si un punto terminal, mejor así, en el espacio del vector posición R genera la superficie, ¿sí? Y generalmente la superficie se le denota con la letra S. ¿Cómo? Se tiene esa ecuación. ¿Sí? Miren, al tener U y B ya la forma de cómo moverse ya es diferente, ¿no es cierto? Ustedes saben de álgebra 2 que si tienen dos vectores que son linealmente independientes y generan un espacio, y en este caso va a ser L2, lo mismo acá, ¿no? Se va a tener, ya se tienen U y B, dos variables que para diferentes valores nosotros ya vamos a tener lo que se tiene y se conoce como una superficie, ¿sí? Para cuestiones prácticas, si bien ustedes ya lo han visto en lo que es en la parte de cálculo 2 las superficies, pero ustedes lo conocen, si quieren, lo ven y lo saben, las superficies como unas funciones que van de R, perdón, sí, como funciones que van de Rn a R, ¿sí? Y es con todo cálculo 2 con lo que ustedes han ido trabajando, ¿sí? Acá en esta diferenciación vectorial, lo que a nosotros nos interesa son estas parametrizaciones. Vamos a trabajar con curvas. Ya hemos visto el día de hoy cómo trabajar, pero de forma paramétrica. Acá lo mismo, se tiene una superficie, pero lo ideal sería expresar esta superficie en su forma paramétrica, ¿sí? Existen varias formas de representar una superficie en forma paramétrica, ¿sí? De todos modos, la forma que ustedes elijan a veces tiene que ser la adecuada, porque puede traernos ciertas parametrizaciones en algunos puntos, lo que habíamos hablado de singularidades y todo aquello, que también aquí van a ir apareciendo, pero ya aquí van a ser singular, no singular, cuando se tenga un producto vectorial,
¿sí? Un producto vectorial entre las derivadas de las posiciones respecto a u y b de las variables, ¿sí? Que sea igual al vector nulo. Entonces, lo mismo acá, va a existir estos puntos singulares, no singulares, de lo que les iba a mencionar. Ese cuidado hay que tener cuando nosotros elegimos una parametrización. Cuando vamos haciendo la parte práctica, con algunos ejemplos que aún me faltan, ustedes van a poder distinguir, yo les voy a dar las diferentes formas de poder parametrizar una misma curva, una misma superficie, ¿sí? Solamente que algunos serán, voy a utilizar esa palabra, aunque no sé si se puede, más eficiente en cuanto a poderla utilizar con respecto a otra que, vamos a decirlo así, no es tan eficiente, ¿sí? O si quieren ese término, pero no quiero que lo utilicen fácil, difícil o uno más complicado, no. Todas se pueden, solamente que algunas necesitan más trabajo, ¿sí? Es eso. Entonces, hasta acá vamos a quedar el día de hoy. Me falta definir lo que son los puntos singulares, los no singulares, que es de manera rápida para esta parte de superficies, y de esa manera poder ir pasando ya a lo que tal vez vamos a necesitar, ¿sí? Eh, hay cosas que hay que tenerlos en cuenta, por ejemplo, el área de una superficie, pero nos tenemos que acomodar, nos tenemos que acoplar a todo lo que estamos viendo de manera vectorial. Entonces, ello nos va a servir el área de una superficie que vamos a tener parametrizada. No se olviden ya al hablar de superficie en cálculo 2, ustedes ya, una vez que han pasado la recta, han empezado a hablar de plano, y el plano le caracterizaba un vector que se llamaba o se denominaba vector normal. Acá también va a ir apareciendo ese vector normal, pero con una característica mucho más especial. Va a tener que ser unitario, ¿sí? Bien, entonces con eso, chicas, no sé si tienen hasta acá alguna consulta, tal vez, alguna pregunta. Inge, disculpe, ¿puede volver a la presentación número 3, por favor? Ahí está. Muchísimas gracias, ingeniero. Me faltaba copiar una partecita, gracias. No hay de qué. Bien, entonces se tienen esos elementos, chicos, chicas, aún vamos a ir viendo. Entonces, hoy se les voy a subir esta presentación, o bueno, todas estas pizarritas que hemos hecho, y también se les voy a subir lo que es la práctica sobre este capítulo, ¿sí? Voy a hacerlo eso más con seguridad, 11:30 a 12, porque en un momento tengo clases seguidas, entonces voy a estar un poco también ocupado con ellos, y luego se los subo una vez finalizada esa clase, en ese puente que tengo, hasta las 12:45, 12:45 de nuevo empiezo con clases, ¿sí? Bien, chicos, entonces nos vemos la siguiente clase. Tengan muy buenos días. Dije, disculpe, ¿qué fue lo último que dijo de la práctica? No lo escuché muy bien. Interfaz de internet. Solamente les dije, David, que hoy voy a subir lo que es la práctica de este, bueno, no, la práctica o la guía de ejercicios, como quieran llamarle, de este capítulo que estamos viendo del segundo, ¿sí? Solamente mencioné eso. Está bien, Inge, gracias. Listo.